y vamos a donde estábamos. Bueno, nos habíamos quedado en distinción entre la verdad y el engaño. ¿Todos ven el power? Yo no lo veo. No sale, no sale. ¿No sale? Bueno, ahí comparto. Ahora sí. Perfecto. Vamos a avanzar con la bienes conductuales, comportamiento no verbal, acá estábamos. Bien. Bueno, decíamos esto, que mucha gente trata de ocultar la verdad o manipularla, ¿no? Jugadores de póker, porque realmente lo necesitan, ¿sí? Y nos habíamos quedado en esto, si realmente los observadores sociales pueden advertir la mentira cuando son engañados o cuando el otro intenta engañarlos. Como les dije, hay discordancia entre los indicios del comportamiento que indican engaño y los que se usan para detectar el engaño. Porque muchas veces usamos los mismos elementos para decir la verdad que para mentir, porque en realidad son los mismos canales. Usamos comportamiento verbal, comportamiento no verbal. Hay algunos indicios que dicen que cuando mentimos, varía nuestro comportamiento verbal, nuestro comportamiento no verbal, que tendemos a hacer movimientos, que tendemos a mostrar más síntomas o más signos de ansiedad cuando mentimos, ¿bien? Y por ejemplo, esto es medible, con algunos aparatitos es medible este pico de ansiedad cuando uno relata algo. Obviamente que es difícil que, no sé, si alguien te está mintiendo en la cara a nivel cotidiano, de enchufarle un aparato para ver si te está mintiendo. Pero hay más movilidad del cuerpo, ¿sí? Hay como ciertos indicios de mayores niveles de ansiedad. El tema es que también se solapa con otras cosas, porque puede ser que esa persona simplemente sea ansiosa y sea como cotidiano por esa persona moverse habitualmente o mover el cuerpo. Por ahí con lo que hay que compararlo es con cuando la persona está en otro estado y realmente habla normalmente sin moverse tanto. O sea, como casos individuales, ¿no? Como casos de persona a persona. Pero, como les dije, hay como distintos canales de información, la palabra hablada, el rostro, el cuerpo y la voz. Sí, el tono de voz también aparentemente sufre algunas modificaciones cuando uno está mintiendo que cuando dice la verdad. Y hay como indicios, pero como les dije, no hay una evidencia súper clara de cómo identificar 100% fehacientemente cuando alguien está mintiendo y cuando no. ¿Bien? Si no, nadie sería engañado. Bien. Hasta ahora habíamos hablado de determinadas características que tienen que ver con lo situacional, con lo conductual. Después pasamos a un concepto que es bastante interesante, que es la atribución. ¿Bien? Y atribuir algo, ¿a qué le suena atribución? La palabra atribución, ¿a qué le suena? O los que leyeron el texto. Como intentar quizás darle una explicación a algo o a un comportamiento, a un sentido. Bien, perfecto. Bien, es bastante intuitivo, ¿sí? Este tipo de cuestiones, pero atribuir algo es justamente otorgarle de alguna manera un sentido, identificar determinadas cosas en los demás, ¿bien? Perfecto. Entonces, justamente, si podemos saber en quién confiar y en quién no, podemos actuar de manera efectiva con los demás. Podemos realmente saber en cuáles personas confiar y en cuáles no confiar. Esto tiene que ver, obviamente, con el tema del engaño versus la verdad, ¿no? De la mentira versus la verdad. Obviamente que también se pueden identificar otras cuestiones que pueden influir en si uno puede confiar o no en otro, que tienen que ver con las disposiciones internas, rasgos de personalidad, actitudes, capacidades. Actitudes ya lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, ¿sí? Rasgos de personalidad tienen que ver con una persona que es, no sé, más introvertida o más extrovertida, ¿sí? Que tiene como determinados rasgos de personalidad en los cuales uno confía o no,
confía más o menos. Bien, y hoy, obviamente, dentro de la atribución, ¿sí? De estas características que hacemos hacia el otro, bien, de estas disposiciones que tenemos hacia los demás, hay distintas teorías, obviamente, que tienen que ver con lo comportamental, bien, y tienen que ver con explicar el comportamiento directamente de los otros, ¿sí? Cómo se comportan, bien, y a partir de ahí, justamente, desarrollar a las atribuciones o las explicaciones de por qué el otro es como es, a partir de cómo se comporta, bien. Y tienen que ver con disposiciones que tienen que ver con lo situacional o con lo personal, cómo se comporta esa persona en determinado contexto o cómo es esa persona. ¿Sí? Que tiene que ver más con variables de personalidad, como les dije hace un ratito. Y dentro de esas teorías, que un poquito las mencionamos, que también había como dificultades como para entenderlas, porque bueno, eran por ahí un poco que pareciera que todos dicen lo mismo. Está la teoría de la inferencia correspondiente de Jones, ¿sí? ¿Y qué es la teoría de la inferencia correspondiente? Significa las personas tratan de inferir a partir de una acción si el acto corresponde a una característica personal y permanente del actor que lo ejecuta. ¿Sí? Si la acción que realiza la persona es propia de esa persona, o sea, el asesino, ¿es asesino siempre o mató a una persona? ¿Sí? Por un evento situacional específicamente. La persona que, no sé, que golpeó a alguien, ¿es agresiva? O sea, ¿es una característica de personalidad o solamente fue una conducta agresiva hacia el otro? ¿Bien? Y eso tiene que ver con esta teoría, ¿no? De tratar de inferir esas cosas, de tratar de ver si es una atribución situacional o tiene que ver con una atribución más de personalidad o más personal. ¿Bien? Por eso esta pregunta abajo, ¿el individuo que comete un acto de agresión es una bestia? Y, no sé, o sea, si los comete de manera frecuente, no sé si llamarlo bestia tampoco, pero sí, o sea, si las comete de manera frecuente, por ahí es una persona que es agresiva. Si no los comete de manera frecuente, tal vez tuvo un acto de agresión hacia alguien o hacia algo en particular, y eso le puede pasar a varios seres humanos también, ¿sí? Depende de cómo definamos la agresión, obviamente, pero bueno. Entonces, en definitiva, esta teoría de la inferencia correspondiente es justamente inferir a partir de una acción si el acto corresponde a una característica personal del ser humano, del individuo, o sea, si es una característica personal o es permanente del actor que lo ejecuta, ¿sí? Si tiene que ver con algo que puede ser explicado a partir de una característica de la personalidad o puede ser un evento situacional que ocurrió por algún evento en particular. ¿Bien? Y las inferencias están basadas básicamente en 3 factores. Grado de capacidad de elección de las personas, expectativa de comportamiento, una acción dice más cuando se aleja de la norma que cuando su conducta es típica, ¿sí? Y de esa manera podemos medir los efectos del comportamiento de una persona. Bien, entonces, grado de capacidad de elección de las personas, si las personas obviamente pueden elegir, obviamente, cómo comportarse, ¿sí? Las expectativas u otro tipo de elecciones, ¿no? Las expectativas de comportamiento, ¿sí? Tiene que ver con cómo se va a comportar alguien en determinado contexto, y llama la atención normalmente cuando se aleja de la norma, y eso es bastante habitual, o sea, nos parece como bastante lógico, ¿no? Que cuando, no sé si vamos todos en el colectivo, bueno, ahora ya no vamos en ningún colectivo, pero cuando íbamos en el colectivo, si alguien se pone en bolas en el medio del colectivo, va a ser una acción que va a irse de la norma, y esa expectativa de comportamiento no era la que nosotros teníamos de alguien cómo se comporta en un transporte público. Bien. Esta teoría de la covariación de Kelly también era otra cosa que también me había generado como cierta duda, no me acuerdo de quién, que me había preguntado. Pero básicamente los ítems claves de esta teoría, ¿sí? Cuando lo lean, no sé quién pudo leerlo, iba a decir, quién pudo leerlo, pero tienen estos ítems para acordarse de lo que está referida a la teoría de la covariación de Kelly, ¿sí? Discernir las características personales de un individuo a partir de un fragmento de evidencia conductual, ¿sí? Depende tanto de factores situacionales como personales, ¿sí? Es como un poco más abarcativa a la teoría anterior, a la de Jones, ¿sí? A la teoría de la inferencia correspondiente. Entonces como que avanza un poco más. Covariación significa que dos elementos
varían entre sí, ¿sí? Cuando varía uno puede variar el otro. Es bastante parecido a lo que es una correlación, la covariación, ¿bien? O en realidad podrían usarse como sinónimo. Entonces, discernir las características personales de un individuo a partir de un fragmento de evidencia conductual, ¿bien? O sea, una persona se comporta de una manera porque tiene determinada característica de personalidad. Pero no solamente es eso, solamente depende de eso, no. También hay factores situacionales y hay factores personales para que una persona actúe y como actúa. Bien, hay personas que tienen determinadas características de personalidad que dirías, no, este jamás pudo haber hecho esto, ¿sí? Este jamás pudo haber hecho esto. ¿Vieron? Y hablando, o sea, me voy a volver para atrás bastante, pero se me ocurrió un ejemplo bastante interesante. ¿Vieron cuando hablamos de las características físicas que nosotros tendemos a tener estos preconceptos de la gente a partir de características físicas? ¿Sí? Las percepciones del otro tienen que ver con características físicas. La belleza es una de esas características físicas. Hay una serie de un asesino serial, ¿sí? Que es una historia verídica, Ted Bundy, está en Netflix, de un asesino que asesinaba a mujeres, ¿sí? Las seducía y les asesinaba, ¿bien? Y mató en Estados Unidos cientos y cientos de mujeres. Y la verdad es que tuvo el tipo un trato muy preferencial en todo lo que es a nivel jurídico y legal, y a nivel social en general. La condena social era mucho más baja de lo que sería con otras personas porque el tipo era muy fachero. Bien, era muy lindo, o sea, tenía rasgos que socialmente se podría interpretar como rasgos lindos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la percepción social se ve alterada por estas cosas también. Y nos pasa en la vida cotidiana también, nos pasa en los laburos, ¿sí? Mucha gente toma a otras personas no solo por su capacidad, sino por su aspecto físico también muchas veces, ¿bien? Y eso es un prejuicio con lo que tenemos que lidiar constantemente. Pero a veces es automático el tema de la percepción, lo percibimos de manera inconsciente, ¿bien? Esto ocurre. ¿Que hay maneras para dejar que esto no sesgue nuestro pensamiento? Sí, la hay, pero es una cuestión que se nos cruza por la cabeza muchas veces, ¿bien? Ok, bueno, volviendo a la teoría de la covariación de Kelly, discernir las características personales de un individuo a partir de un fragmento de evidencia conductual depende tanto de factores situacionales como personales, de rasgos de personalidad como de factores que alteren la conducta a nivel de determinada situación X, ¿bien? Y atribuciones a partir del principio de covariación, que es justamente este principio que les comento. Hacemos atribuciones a partir de las dos cosas, tanto las características de personalidad como los factores situacionales, ¿bien? Como mezcla ambas cosas. O sea, los factores situacionales pueden definir cómo una persona se comporta, bien, pero también pueden decir cosas de esa persona a nivel personal, a nivel de personalidad, a nivel de rasgos, bien. Normalmente los rasgos están influidos, perdón, nuestras conductas están influidas por nuestros rasgos de personalidad. Nos comportamos según rasgos de personalidad también. Que podemos hacer todo lo contrario en determinadas situaciones, puede ser, pero que influyen seguro, son principios que covarían, ¿sí? O sea, nuestros rasgos de personalidad definen un poco cómo nos comportamos y nos comportamos según los rasgos de personalidad. Eso significa covariación. ¿Bien? Acá un poco se los detallo un poco mejor. ¿Qué es el principio de covariación? Factor que causa un comportamiento debe estar presente cuando el comportamiento ocurre y ausente cuando no sucede. Bien, o sea, determinada variable de personalidad, que es la que causa el comportamiento, tiene que estar presente en ese momento cuando ocurre un determinado comportamiento y ausente cuando no ocurre. O sea, si la persona en determinada situación se comporta de manera violenta, bueno, que se comporte violentemente en ese contexto específico, en esa situación y no en otras. Bien, esa es la covariación también, que ocurre en determinado contexto, en determinado momento, y cuando esos factores no están presentes, ¿sí? Ya sean situacionales o personales, no tiene que ocurrir la conducta. Bien. Bien, información útil de covariación, el consenso, la peculiaridad y la consistencia. El consenso tiene que ver con una conducta que es socialmente aceptable, probablemente, ¿sí? Tiende a repetirse porque hay como una aceptación a nivel social. Esto que les dije, por ejemplo, de juzgar a alguien por rasgos físicos, si hay un consenso social para validar esa conducta, obviamente va a tender generalmente a repetirse, ¿sí? Bien, y la peculiaridad de la consistencia tiene que ver con que sea una conducta que se escape de la norma justamente y que sea como algo
bastante particular, y la consistencia tiene que ver con otra cosa que ahora vamos a avanzar en el cuadrito que se los voy a mostrar, pero acá está como básicamente resumido esta teoría de la covariación de Kelly, que lo saqué obviamente del texto, y dice, respecto a los comportamientos con alto nivel de consistencia, la gente hace atribuciones personales cuando hay bajos niveles de consenso y peculiaridad, fila superior. Y atribuciones al estímulo cuando hay altos niveles de consenso y peculiaridad, fila inferior. Esto, en líneas generales, bueno, ahora les digo, los comportamientos con bajo nivel de consistencia, no ilustrados aquí, son atribuibles a circunstancias pasajeras. Bien, un comportamiento no consistente tiene que ver con algo casual, ¿sí? Un comportamiento que no se lleva a cabo con demasiada convicción, probablemente no sea atribuible a situaciones que no se van a volver a repetir, ¿bien? Porque no es muy consistente ese comportamiento. Ocurrió una vez en la historia de vida del sujeto, por ejemplo, ¿bien? Esto quiero que lo entiendan a modo general, no se metan demasiado con esto, ¿sí? Del consenso, la peculiaridad, la consistencia. Son ítems nada más, ¿sí? De la teoría, pero la verdad es que no me interesa que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Simplemente que tengan como una idea simplemente de esto, ¿bien? Una idea general. Bien. Al comportamiento, acá tienen un ejemplo puntual. Comportamiento, al extraño le entusiasma la película. Consenso baja. A otras personas no les entusiasma la película, no hay un consenso para ese comportamiento, ¿bien? Entonces, cuando el consenso es bajo, bien, la peculiaridad por lo general es baja. El desconocido se entusiasma con muchas otras películas, ¿bien? Eso es una característica personal del desconocido. Consistencia alta, el desconocido siempre se entusiasma con esta película. ¿Bien? Atribución a la persona, atribución social a la persona. Algún factor relacionado con el desconocido provocó el comportamiento, ¿sí? Porque es a esta persona que le genera este entusiasmo por la película. Bien, voy a sacar a ver si puedo usar el lapicito para mostrar esto, no me deja. Bueno, no me está dejando, a ver si acá. Bien, fíjense que esta es la conducta, ¿bien? Esa es la conducta. Consenso bajo, a otras personas no les entusiasma ver la película. Al extraño sí le entusiasma. No hay consenso para esa conducta, ¿sí? Es como estamos en el living de mi casa y yo quiero ver determinada película y todos los demás quieren ver otra. ¿Bien? El consenso es bajo, ¿sí? Hay bajo nivel de acuerdo. Peculiaridad baja, el desconocido se entusiasma con muchas otras películas, ¿sí? No es que es solo con esta, ¿bien? Es con todas o con varias otras. Consistencia alta, es consistente esta actitud para el desconocido, siempre se entusiasma con esta película, ¿bien? Atribución de la gente que está alrededor, atribución a la persona, ¿sí? A esta persona de acá, ¿bien? Que es el extraño. Esta persona se entusiasma con la película, entonces la atribución es a esta persona, de esta conducta, ¿bien? Ok. Entonces, atribución a la persona. Algún factor relacionado con el desconocido provocó el comportamiento. Algún factor, sí, este factor, que a él le entusiasma la película, ¿bien? Tiene una historia de aprendizaje con esa película y características personales que hace que se entusiasme con esa película. Tuvo bajo nivel de consenso porque no todo el mundo se entusiasmó con esa película, ¿bien? Peculiaridad baja porque se entusiasma con muchas otras y no solamente con esa. La consistencia alta porque siempre se entusiasma con esta película siempre. Entonces la conducta tiene una consistencia alta para él. Bien. Entonces la atribución es hacia la persona, ¿sí? Es hacia el desconocido. Perfecto. Entonces, misma conducta. Al extraño le entusiasma la película. Consenso alto, otras personas se entusiasman con la película, no solamente él. Hay consenso alto cuando ese entusiasmo que tiene esta persona, sí se lo contagia a otras. ¿Bien? Ok. Peculiaridad alta, frente a baja, ¿sí? Peculiaridad alta ahora. El desconocido no se entusiasma con muchas otras películas, ¿sí? Solo con esta. ¿Bien? La peculiaridad de esa conducta es peculiar, es única, es esa película, no es las demás. Bien. Consistencia también alta, igual que acá. Bien.
El desconocido siempre se entusiasma con esta película. Acá también siempre se entusiasma con esta película el desconocido. Por eso la consistencia en alta. Pero la peculiaridad es baja, en este caso, porque se entusiasma con muchas otras. Acá solo con esta. ¿Bien? La peculiaridad tiene que ver con este evento en particular, que se entusiasme con esta película y no con las demás. ¿Bien? El desconocido siempre se entusiasma con esta película. La atribución al estímulo. Algo relacionado con la película causó el comportamiento. ¿Bien? Acá la gente tiende a atribuir la conducta a la película, ¿bien? A una situación, una atribución que tiene que ver con el estímulo, con lo externo, con lo situacional. Acá está relacionada con algún factor relacionado con variables del desconocido, de la persona. Uy, ahí se me fue, se me piantó él. Ah, no me deja borrar. Bueno. ¿Sí? Ahí tiene que ver con características que tienen que ver con la atribución. Es al estímulo, las características tienen que ver con la situación. Cuando la atribución es a la persona, obviamente a la persona. ¿Sí? Pero tiene que pasar todas estas condiciones. Tiene que haber baja consenso, baja peculiaridad y alta consistencia para que la atribución sea a la persona. ¿Bien? O sea, es como una especie de jueguito de palabras, pero no es complejo de entenderlo. Yo se los explico, igual no les voy a preguntar esto. ¿Bien? Simplemente se los quería explicar de esta manera para que lo procesen. Después cuando lo lean ustedes, fíjense si les queda más o menos clara la idea. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a los sesgos. Sesgos de atribución. ¿Qué se les ocurre que es un sesgo? A ver, quiero escucharlos un poquito. Yo lo tomé como si fueran como ideas previas que uno tiene, o algo parecido. Bien, está bueno eso. ¿Quién habló? Perdón, porque tengo la pantalla compartida y no veo. Yo, profe, Micaela, Micaela. puedo hablar. Genial, Micaela. Bárbaro, sí, tiene que ver con ideas previas. Y que hacen como que la información o lo que vayamos a evaluar pueda ser incorrecto en base a esas ideas previas, que no nos dejen ver, digamos, la totalidad de no sé si ponerlo en realidad la palabra. Sí. Como un error en eso que vamos a observar por esa idea previa. Yo lo entendí así, no sé si sería bien. así. Bueno, sí, no, están orientados hacia ahí. Claro, un sesgo es una manera de procesar determinado, lo estoy definiendo yo con mis palabras, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Una manera de procesar determinado evento, determinada situación, determinado contexto, determinado algo, ¿sí? Una idea. Un sesgo está relacionado con una idea o un conjunto de ideas acerca de algo. ¿Bien? ¿Qué pasa con el sesgo? Es una idea poco flexible por lo general, un conjunto de ideas poco flexible, ¿sí? Que les cuesta como confrontarse con evidencia contraria a esa idea. ¿Bien? O es un análisis parcial, justamente termina siendo un análisis parcial de determinada situación, porque simplemente está basado en lo que yo pienso o en esa idea, y cualquier idea alternativa que pueda confrontar con lo que yo pienso de eso, o con esa idea preconcebida que tengo, genera como ciertos roces, ¿no? Y ocurre mucho en la vida eso, cuando queremos hacer cambiar a alguien de opinión sobre algo, cuando le damos un punto de vista contrario al que la persona trae, ¿bien? Pasa con ideas como que conllevan muchas cuestiones que tienen que ver con muchas cuestiones pasionales, por ejemplo, la política, el fútbol, la economía, o lo que sea, cuestiones de la vida cotidiana, bueno, un montón de cosas. Sobre un montón de cosas puede haber sesgos, ¿bien? En la clínica se ve un montón, con pacientes que realmente, no sé, les pasa algo puntual y piensan que, no sé, determinada cosa es así, punto, y entonces nuestro objetivo es flexibilizar eso, ¿no? Esas ideas y que la persona pueda tener visiones más funcionales de lo que le pasa, para que se pueda sentir mejor. Porque el sesgo le está afectando, porque le afecta a nivel clínico, ¿sí? Si no, y si la persona no está interesada en cambiar eso, nosotros no vamos a poder influir sobre eso ni debemos hacerlo. Pero si lo que queremos es ayudar a determinada persona, probablemente tengamos que cuestionar con la persona, hacer un laburo de cuestionamiento de las ideas que tiene para sostener determinado malestar, ¿bien? O determinada cosa que le pasa. Bien. Daniel Kahneman, que era economista, ¿sí? Fue una de las primeras personas en estudiar sobre psicología del juicio y toma de decisiones. Bien. Y
e identificó dos vías de procesamiento. Un sistema 1 que tiene que ver con procesamiento rápido e intuitivo, y un sistema 2 lento y controlado. A nivel procesamiento de la información, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver más con procesamiento automático, y un procesamiento más racional que tiene que ver con otros procesos cognitivos que están involucrados. ¿Bien? Para en líneas generales, como para que puedan hacer una distinción. Y acuñó un poco el concepto este de heurística de la disponibilidad. Bien, y tiene que ver con, por ejemplo, el efecto del falso consenso, que tiene que ver con esto de tendencia de la gente a sobreestimar en qué medida otros comparten sus opiniones, atributos y comportamientos. Tendemos a sobreestimar eso. Mucha gente piensa que porque yo hablo de algo y ustedes me dicen sí, sí, es así o debe ser así, yo tiendo a sobreestimar que ustedes están de acuerdo conmigo, y por ahí nada que ver. ¿Sí? Las personas en general tendemos a sobreestimar que las personas están de acuerdo con nosotros en general, ¿bien? Que hay consenso sobre lo que pensamos, y a veces el consenso no existe, y muchas veces las personas no lo enuncian, las demás personas, ¿bien? Entonces, lo que tendemos a hacer es a estimar esto, a estimar que hay un consenso cuando a veces no lo hay. Y eso tiene que ver con esta de la heurística de la disponibilidad, que ahora lo vamos a explicar, que tiene que ver con la tendencia a estimar las probabilidades de que un evento ocurra a partir de la facilidad con que sus instancias vienen a la mente. Bien, el hecho de que algo pueda ocurrir a partir de la facilidad con la que yo lo evoco en mi cabeza, bien, es un sesgo en realidad, porque no significa porque yo piense algo, que algo va a ocurrir, significa necesariamente que eso va a ocurrir. Bien, y en muchas situaciones clínicas ocurre eso, cuando ciertos sesgos se instalan, muchas veces las personas piensan, no, no voy a poder hacer esto, y se instala esa idea, ¿sí? A pesar de que las probabilidades estén en su contra, y diga que, y piense eso, pero efectivamente después no ocurra, ¿sí? Y esa facilidad de ideas genera que las personas justamente tengan sesgos acerca de las probabilidades de que un evento ocurra en general. ¿Bien? Bien, y la heurística cognitiva o la teoría que desarrolló Kahneman tiene que ver con atribuciones mediante reglas básicas de procesamiento que permite pensar con rapidez y facilidad. Esto un poco ligado a lo que les dije del sistema 1 versus el sistema 2. Hay uno rápido y uno más lento, uno de procesamiento más inmediato y otro más automático y uno más racional, si se quiere. Bien. Bueno, esto del falso consenso ya se los mencioné y ya lo puse en la diapositiva anterior, y tiene que ver con esto de sobreestimar que los otros comparten nuestras opiniones sobre determinado tema, sobre determinados atributos o comportamientos. Bien. Bien, y las percepciones sociales, ¿por qué se ven influidas? Se ven influidas por un montón de cosas, pero muchas veces por la evidencia personal, ¿sí? Muchas veces no, se ven influidas mucho más las percepciones por las vivencias personales que por los datos, ¿sí? Es así. Piénsense ustedes en su vida cotidiana. Piensen si no establecen hipótesis o ideas respecto a su experiencia previa versus los datos, ¿sí? Piensen si los medios de comunicación, si alguien puede decirles que se pueden morir de coronavirus cuando la tasa de mortalidad no es tan alta o no es más alta que otras enfermedades. ¿Bien? O sea, tendemos a que la experiencia personal versus las experiencias de los otros tengan un peso mucho más significativo que los datos estadísticos, por lo general. Muchas veces porque no sabemos leerlos, porque muchas veces no tenemos la formación para hacerlo. Pero muchas veces no tiene que ver con eso y tiene que ver con sesgos, porque le pasa a personas que también tienen la formación, no es que le pasa solamente a las personas que no están formadas en estas cosas. ¿Bien? Y esto también tiene otro nombre, o es muy similar al efecto que se conoce como falacia de tasa de base. ¿Y qué es? Que las personas son más o menos insensibles a las tasas de base numéricas y más propensas a dejarse afectar por eventos gráficos o dramáticos. Por eso, en los noticieros les ponen gráficos, y si ustedes se fijan, muchas veces, están mal hechos. O sea, los gráficos en los noticieros están mal hechos, no están a escala, las escalas están alteradas a propósito para que el efecto que les quieren mostrar sea más dramático, ¿sí? Y esto no tiene que ver con ningún tipo de ideología, ni nada por el estilo, ni política, o sea, lo hacen todos, absolutamente todos, absolutamente todos, absolutamente todos. Bien, entonces,
esto ocurre mucho justamente porque no tenemos la formación y porque tenemos estos sesgos presentes como seres humanos, aunque tengamos la formación también para poder identificar estas cosas, muchas veces nos dejamos llevar por estos sesgos. Bien. Chicos, quedan 5 minutos. Bueno, avanzo un poquito más y ya les paso el próximo Zoom. Bien, el pensamiento contrafactual. No sé si lo escriben. Bien, contrafactual. Tiene que ver con resultados alternativos que pudieron ocurrir, pero no sucedieron. Bien. Y esto tiene que ver con pensar acerca de eventos que no sucedieron, pero podrían haber sido. Bien. Es muy poco funcional desde el punto de vista de la salud mental estas cosas, ¿no? Uy, ¿qué pasa si iba a jugar a la quiniela del 33, que es número, qué boludo, lo hubiera jugado y, no sé, me hubiera vuelto millonario? Bien. Uy, hubiera puesto en la respuesta 5, yo la sabía la respuesta 5 del parcial, hubiera escrito tal cosa y me hubiera sacado un 6 en vez de un 4. ¿Sí? Realmente pensar en los resultados alternativos que pudieron ocurrir, pero no ocurrieron, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la salud en general, es muy contraproducente porque no tenemos manera de modificar esos eventos, ¿bien? Entonces, justamente el impacto de estos acontecimientos a nivel psicológico tiene que ver con este hecho de procesar esta información de cómo podría haber sido o no darle bola, ¿bien? A cómo podría haber sido porque realmente no tenemos control sobre eso. Pero eso significa el pensamiento contrafactual. Pensar contra datos o contra hechos que no ocurrieron, que podrían haber ocurrido en un condicional, pero no ocurrieron porque actuamos de otra manera o porque algún evento ambiental o social determinó que eso que nosotros pensamos que podría haber ocurrido no ocurrió. ¿Bien? Bien. Hay otros errores que tienen que ver con procesamiento de la información, tienen que ver con el error de atribución fundamental. Individuos que tratan de explicar el comportamiento de otros tienden a sobreestimar el papel que desempeñan los factores personales y a pasar por alto el impacto de las situaciones. Tendemos a atribuirle mucho más a las personas que se comportan así o de determinada manera por cómo son que por lo que vivieron, ¿sí? Que por determinada situación que pasaron, ¿sí? Y tiene que ver con esto que les digo, de este actúa así porque, y generalmente la explicación tiene que ver con un hecho de personalidad y no con un hecho situacional. Bueno, pero estaba en determinada situación, vos qué hubieras hecho en ese momento, bla, 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 bla. Sí, tiene mucho que ver con esto. Chicos, quedan 3 minutos, así que quedamos en cultura y atribución, ¿bien? A partir de ahí retomamos. Profe, Sí. yo me tengo que conectar urgente a una videoconferencia del trabajo. No me puedo conectar en el último Zoom. Yo por el presente le aviso, porque está bien, Carolina, quédate tranquila. Hoy quedamos a las 12 para una reunión laboral. Te anoto, no pasa nada. No hay problema. Puede ser, discúlpeme. De igual después miro la grabación de lo que falta. Sí, no, quédate tranquila que no pasa nada con eso, pero bueno, ya me queda tu presente. Igualmente, siempre tratamos de que las clases no duren hasta, no hacer las 3 horas de Zoom, porque es un infierno, la verdad, pero recuerden que siempre el horario, en realidad, es de 9:20 a 13, ¿sí? El horario de cursada. ¿Sí? No hay problema con eso. El tema es que como estamos trabajando online y yo trabajo en la justicia y tenemos unos líos con el tema de los presos, que tenemos que conectarnos todos, quedamos a las 12 porque, bueno, es el horario que tenemos que, digamos, una directiva de trabajo, es por eso nada más. Dale, sí, igual es un paréntesis, no tiene que ver con tu caso particular. Eso, simplemente no, pero bueno, se lo comento por las dudas, porque no me suelo ir. No te preocupes, así que bueno, te pongo el presente y después de última te pones al tanto con los temas. Me pongo al día. Gracias. De nada, chicos, bueno, 2 minutos, cortamos acá, bien, y ahora les mando por Classroom el último, bien, y ya terminamos el texto. ¿Sí? Cultura y atribución, quedamos acá.